Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. No temáis vosotras. Ha resucitado como Él dijo. María. Raboni. Este tiempo es un tiempo especial porque es cierre. O sea, anoche comenzó el cierre de Panes sin Levadura, el 7º día. Y hoy, al atardecer, comienza la conmemoración de Bikurín o primicias, que según la Torá se tenía que traer el primer manojo de cebada al tabernáculo, al templo, a presentar, después del Shabbat que venga después de Pesaj. Pero eso vamos a hablar un poco después. Y también hoy vamos a culminar el libro que hemos empezado hace un año atrás, ¿no? El libro del Evangelio de Marcos, que el cual nos ha hecho entender bastantes cosas, nos ha hecho comprender realmente el poder que se manifestó en nuestro Mesías Yeshua, para que pueda ser considerado como nuestro Redentor, nuestro Libertador. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, realmente un día muy especial. Amén. Vamos a ver si el Padre nos da la oportunidad de poder compartir todos estos temas. Vamos a ver el video de presentación, después ya comenzamos. Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. El primer día de la semana por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. Al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Pero después, Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y se lo contaron a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y obstinación, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además pondrán sus manos sobre los enfermos, y éstos sanarán. Después de que el Señor Jesús habló con ellos, fue recibido en el alto cielo, y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Cierre de panes sin levadura. 7 días no estuvimos experimentando comer el pan sin levadura. Aunque en los últimos tiempos yo no estaba comiendo más panes, pero en este tiempo empecé a comer otra vez, pero sin levadura, ¿no? Qué cosa, ¿no? Así que parece que al contrario, los panes sin levadura ya me traían más que el propio pan. Y yo agradezco al Padre por ser la conmemoración o la festividad número 7, ¿no? En nuestro entendimiento de la palabra. Y en todo este tiempo muchas cosas el Padre nos enseñó, nos mostró. Nos hizo también abrir el entendimiento, ¿no? Y una de las cosas más importantes que nos hizo aprender a identificarnos como personas. Algunos avanzaron espiritualmente y también se puede decir intelectualmente, ¿no? Porque se han preparado, se han formado ya como personas que pueden dialogar, hablar y sentarse a conversar con otras personas sin se puede decir, sin fanatismo. Simplemente tratando de ser mejores entendedores de la Escritura y que eso beneficie a nuestra vida en lo espiritual y también en lo familiar, a las personas que están con nosotros. Y eso es lo más importante, ¿no? Cuando nosotros introducimos fanatismo religioso a nuestra fe, a nuestra creencia, a nuestro entendimiento, se empieza a nublar las cosas. Y muchas veces decimos cosas sin entender y sin saber. Creo que estas cosas también hemos podido aprender a medida que pasó todo este tiempo, ¿no? Estamos también viviendo en un tiempo difícil, estamos comenzando el 2.º año con esta situación de crisis sanitaria que está haciendo que el ambiente, el diario vivir no sea igual, ¿no? Nosotros estábamos observando videos de años anteriores cuando sin problema nos congregábamos al tope, lleno, ¿no? No existía, y las tapabocas solamente se observaban en los hospitales. Pero cosas extrañas han ocurrido en estos últimos tiempos. Todas son cosas que como creyentes, como seguidores del Maestro, de la Escritura, a nosotros nos debe hacer reflexionar y pensar, analizar perspectivamente. Y también una de las cosas más importantes es agradecer, porque vemos a diario situación difícil por muchas personas. Tal vez algún conocido que se enfermó o tuvo parientes que trágicamente fallecieron, ¿no? Y todas estas cosas también nos hace pensar, reflexionar en que realmente estamos agradecidos con el Padre que hasta ahora nos protege, nos cuida de nosotros, cuida de nuestra familia. Y siempre eso es una de las cosas que tenemos que agradecer. Amén. Y eso es muy importante, ¿no? Llevar en cuenta, ¿no? En nuestra vida, ¿no? La vez pasada habíamos compartido el libro de Números, capítulo 15. Lo dividimos en 3 partes, ¿no? El primer capítulo, primera parte del capítulo 15, uno se llamó la soberbia. Una de las razones por la cual el Todopoderoso castigaba y disciplinaba duramente, ¿no? Al pueblo. Y que era la soberbia, ¿no? Algo que empezaba a aparecer de adentro del hombre.
Nosotros estamos acostumbrados a culparle, ¿no? A Satán, al diablo, a cualquier otro, ¿no? De nuestras maldades. Pero el apóstol Pablo mismo dice que el mal salía de adentro de nosotros. Entonces, ¿cómo se podía corregir esa maldad, esa soberbia que se manifiesta en nuestro corazón? Con la palabra. ¿Y qué produce la palabra? La exhortación del Padre en nuestro corazón. Humildad, sencillez, abrir el entendimiento, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y eso nos hace parte del pueblo del Eterno. Eso nos hace parte de sus citas, sus festividades, de todas las cosas consagradas. El que podamos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar este capítulo 16. Y en el capítulo 16 de Marcos, Yohanan, aparece el tema de la resurrección. Precisamente lo que hoy se conmemora, al atardecer comienza con la festividad o la Moedín de Bikurim o primicias. Era un momento que se estableció en la Torá que los israelitas la iban a cumplir literalmente una vez que lleguen a la tierra prometida. Por eso era una Moedín profética. Pero según la tradición, también se recuerda esta Moedín como conmemoración de lo que aconteció con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando ellos cruzaron el mar, cuando se abrió el mar y pasaron, al cruzar ese mar y al cerrarse el agua por los egipcios, esos israelitas se convirtieron en los primeros israelitas libres, las primicias para el Eterno, que a partir de ahí iban a comenzar a tener esperanza para formar una gran nación. Y esa gran nación se formaría cuando el Todopoderoso estableciera el pacto con ellos, y eso sería 50 días después en Shavuot, en Pentecostés, el momento en que el Padre les reveló la Torah y se presentó a ellos. Entonces, estas son cosas que es importante entender y aprender, ¿no? Para estar pendiente de lo que representa entonces la resurrección del Mesías y también el acontecimiento histórico en la Biblia. Vamos a leer este libro de Marcos, capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, Shabbat, no, este es un día de Shabbat semanal. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y acá una pregunta que de entrada ya vamos a hacer. Si ella estaba 3 días y 3 noches, ¿no?, en un sepulcro, medio que ya no cuadra ir a tratar de ungirle así al cuerpo. Además, si había sido cubierto con una roca pesada, ¿no? Entonces, algunos comentan que de acuerdo a Marcos, de acuerdo a lo que Marcos está tratando de narrar, ellos estaban llevando algunos tipos decorativos o algo que querían colocarlo, agregarlo ahí alrededor de la tumba de Yeshua o algún identificativo. Hay que entender que desde la perspectiva de Marcos, Yeshua fue más o menos ocultado, como para que nadie sepa dónde fue sepultado. Entonces ellos, cuando Yeshua fue sepultado, ellos estaban siguiendo a Arimatea desde lejos y estaban identificando el lugar donde lo habían puesto. Esa es una perspectiva. Otra, que realmente ellos habían entendido, habían creído o estaban esperando la resurrección del Mesías, ya desde de esta perspectiva de la fe, ¿no? Porque varias veces Yeshua había dicho que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, ¿no? Entonces, una de esas cosas estarían ellos yendo a hacer en ese día, ¿no? Bueno, entonces se puede decir al amanecer ya del primer día de la semana, que vendría a ser ya el domingo ya amaneciendo, porque acá dice en versículo 2, muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. O sea, no estaban, en otras partes dice muy temprano, puede ser que hayan estado saliendo bien temprano, pero cuando ya llegaron al lugar, todas estas son probabilidades, ¿no? Probabilidades que tenemos que dar. Porque muchas veces algunos quieren respuesta exacta. ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Estos son libros que se escribieron para darnos la fe. En el caso de Marcos, para darle la fe a un pueblo que estaba viviendo persecución, angustia, situación difícil y muchos detalles
no podía haber sido especificado. Pero vemos que después los demás evangelios como como Mateo y Lucas y Juan ya se hicieron con más detalles, más detallados. Muchos dicen que con algunos agregados, algunas cosas que se le colocó o algunas cosas que faltaba completar. Bueno, dice, muy de mañana el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Vamos a esta nota 2. Esta nota 2. Aquí habla un poco sobre la conmemoración o la fiesta de Bikurim. La fiesta de primicias, Bikurim, era la tercera en orden del ciclo agrícola en el antiguo Israel, por lo que el producto segado durante esas fechas también era principalmente la cebada, cuyas gavillas eran llevadas al templo de Jerusalén como una ofrenda de primicias. Ocurría a la mañana siguiente de los días de reposo, de Pascua y panes sin levadura. Las tres fiestas pertenecen a la época de la siega, que como ya dijimos ocurría entre marzo y abril del calendario secular, los cuales a su vez corresponden al primer mes del calendario hebreo original, mes de Abib. Con esta fiesta concluía la primera de las tres peregrinaciones que todos los israelitas, por ley, por instrucción, cada año debían hacer a Jerusalén. Acá dice de tres citas que ellos tenían que hacer, y una era para conmemorar panes sin levadura, la segunda Shavuot y la última en Sukkot. Su nombre en hebreo es Bikurim, que significa primeras cosas maduras o primicias de la siega o cosecha. Vamos a ver unos textos que hablan sobre este día, ¿no? Levítico 23:10. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Esto está hablando el Todopoderoso a Moisés. Cuando entre en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al coanín, al sacerdote, el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Esto entonces ellos la iban a empezar a aplicar una vez que entren en la tierra prometida. O sea, mientras estuvieron en el desierto, no la podían ejecutar, no podían ejecutar este mandamiento. Entonces se puede decir que era un mandamiento profético, que hablaba de algo que iba a ocurrir. Por ejemplo, dentro de poco vos vas a cumplir este mandamiento. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener tu producción. Ya no vas a ser alguien que está viviendo en el desierto. Es una promesa, una esperanza de lugar fijo, lugar de establecimiento, porque en ese momento ellos estaban siendo como pasajeros, porque estaban caminando por el desierto. Levítico 23:11. Al día siguiente del Shabbat, el sacerdote la levantará ante el Eterno, a fin de que sea aceptada a tu favor. Esto es importante. Eso lo llevaban, y cuando llevaban al templo, al tabernáculo, el sacerdote, ¿no? El Cohen, lo elevaba, ¿no? Así hacía como elevación, ¿no? A lo alto, ¿no? Entonces eso representaba que el Todopoderoso estaba aceptando su ofrenda y su primicia. ¿Y qué significaba esto? Que el resto de su cosecha iba a ser abundante. Esto era la práctica que hacían en aquel tiempo. Nosotros sabemos que en la actualidad para nosotros nuestra primicia es Yeshua. Él fue elevado y el Eterno le aceptó para que posteriormente haya una gran cosecha de redimidos, de restaurados. Amén. Ahora, este es un dato para tener en cuenta en este año en particular, ¿no? El domingo 15, entonces, este año Pesach y panes sin levadura cayeron un Shabbat 14 y domingo 15. Este año que pasamos, ¿no? 2021, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Entonces, el siguiente día después del día de Shabbat es el 21 de Abib. O
sea, domingo. Este atardecer ya comienza el 21 de Aviv, o el 22 ya no, o sea, hoy ya es el 21, entonces es este Shabbat. Al terminar este Shabbat, entonces podemos decir que comienza la festividad de Bikurim, porque Bikurim se conmemoraba el siguiente día de reposo después de Pesa y panes sin levadura. Entonces, primero fruto. En tiempos de Yeshua, Pesa fue un jueves 14 de Aviv. Entonces, teniendo el conteo, eso ocurrió el año pasado. Si ustedes tienen en cuenta los días que cayó Pesa, el año pasado fue exactamente como fue en tiempos de Yeshua, ¿no? Por eso, Yeshua exactamente en 3 días y 3 noches resucita al atardecer de un Shabbat semanal. Entonces, al día siguiente era Bikurim. Jueves, 1 día, viernes, 2 días y sábado, 3 días. Primer día de la semana del cuarto, ¿no? El atardecer del sábado. Para tener en cuenta estos datos, anoté aquí, ¿no? Para poder darnos cuenta. ¿Por qué? Porque uno diría, si hoy es Bikurim Resurrección y nosotros celebramos hace 7 días, entonces Jesús estuvo 7 días, entonces no es la festividad de Bikurim desde la perspectiva de la Torá. Claro, desde la perspectiva de la tradición se conmemora el día 16 de Aviv, ¿no? Desde del calendario judío, ¿no? 16 de Aviv. Pero en la perspectiva de la Torá no aparece una fecha fija para Bikurim. Aparece 14, 15, Pesa, panes sin levadura. Aparece el primer día del séptimo mes, Yom Teruah. Tampoco aparece una fecha fija para Shavuot. O sea, Bikurim y Shavuot no tienen fecha fija. Por eso se hacía conteos. Por eso de ahí los conteos. Entonces, Shavuot es 50 días después que comienza Bikurim. O sea, después de Bikurim, al comienzo de Bikurim empieza el conteo 50 días. Entonces, las demás festividades sí tienen. Dijimos entonces primero Yom Teruah, primero del séptimo mes. Yom Kippur, el 10 del séptimo mes. El 15, Sukkot. Y 14 y 15, Pesach y panes sin levadura. ¿Está bien? Panes sin levadura es el 15 y el 21, son 2 fechas, hasta el 21, hasta hoy. Bueno, eso es para tener en cuenta, ¿no? Este tema. No es para confundirse, ¿no? Versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces, una manera de expresarse, ¿no? De que si queremos arreglar o ungir, según este texto, estaban pensando quién removerá la piedra del sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Bueno, según el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 5, estas mujeres que llegaron con varias expectativas ahí en el sepulcro. Recuerden que, como habíamos dicho la vez pasada, las mujeres siempre tienen más esperanza, a pesar de que ya no hay esperanza, ¿no? A pesar de que ya no hay más solución. El hombre siempre ya no hay solución. Pero las mujeres como que siempre, si no hay esperanza, igual quiere estar ahí, quiere hacer presencia, siempre quiere manifestarse. Por eso ellos seguían al pie de su Mesías Yeshua. Tal vez en el fondo de su corazón tenían el pensamiento, Él va a resucitar o nosotros vamos a lograr preparar su cuerpo, muchas cosas, ¿no? Que podía haber pensado. Pero generalmente en la antigüedad no se le daba mucha credibilidad a lo que decían las mujeres. Por eso sí, esa es una de las pruebas también que algunos tienen para certificar que esto va a ser verídico. Porque si alguien quería inventar una historia en aquella época, no le iba a poner a mujeres sentimentales, a mujeres emocionales, como testigos de lo que había ocurrido. No iban a poner, si alguien inventó esta historia, no se le iba a ocurrir, porque nadie iba a creer su historia. Eso podemos entender de este punto de vista. En este tiempo tal vez no. Es muy valorado el testimonio tanto de hombre como de mujer, pero en aquella época que una mujer esté diciendo no era como tan valioso, no era creíble, porque generalmente, como le expliqué, se le considera que era sentimiento o emociones. Dice que ven a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca,
y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Yeshua Nazareno, el que fue crucificado. ¿Y qué le dice acá a este joven? Ha resucitado. Y desde nuestra perspectiva, de todos los puntos de vista novelístico y peliculalístico, siempre nosotros vemos a un ángel brillante, ¿no? Que aparece una luz ahí, ¿no? Así vemos. Pero acá Marcos lo está narrando bien, se puede decir bien sencillo. Un joven puede ser alguien enviado por el Padre con vestidura blanca, que está confirmando, no sabemos quién es, no menciona quién es, que Yeshua, el que fue crucificado, ha resucitado. Según el texto del libro de Marcos, él no está aquí, ha resucitado como lo había predicho. Dice, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. No está. Es una de las pruebas contundentes de esta persona. Pero nosotros, al leer este texto, nosotros que tenemos la fe, que siempre nos enseñaron que Yeshua resucitó, amén, gloria al Padre. Pero necesitamos entender si esto está respaldado por más textos, el tema de la resurrección. Porque según el apóstol Pablo, nosotros no tenemos ninguna esperanza si no existe la resurrección. El pueblo hebreo también cree en la resurrección. La esperanza que hizo que Abraham, Isaac, Jacob siguieran al Eterno, hicieran cosas, aunque tal vez no la verían, vivieron en tierras que fueron promesa, es porque ellos tenían la confianza de que existe la resurrección. Es algo un poco, para los griegos, por ejemplo, era una locura, ¿no? Cuando Pablo empezó a hablar de estas cosas, ¿no? Pero es algo importante entender que esa es la esperanza del creyente. Amén. De lo contrario, no hay esperanza. No hay esperanza. Bueno, vamos a ver en las notas este tema. Hechos capítulo 26, versículo 23. Nueva traducción viviente. Pablo está justificando y defendiéndose ante los que le acusan y también está hablando de a quién él está siguiendo y por qué causa está siendo perseguido el apóstol Pablo. Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos. Y de esta forma anunciaría la luz de Elohim tanto a judíos como a gentiles por igual. Entonces, una de las confirmaciones del apóstol Pablo de por qué el Mesías tenía que resucitar es porque sería la prueba de que la luz, la revelación del Eterno se iba a manifestar en judíos como en gentiles. Si no hubiera existido la resurrección, entonces esta luz que uniría a judíos y a gentiles no podría manifestarse. Y esto también es una palabra profética que está hablando de lo que ocurriría cuando el Mesías sea restaurado, cuando el Mesías sea presentado ante su pueblo, nuevamente volverían a ser uno. Esto es donde vemos en el libro de Ezequiel capítulo 37. Amén. Entonces tiene ese respaldo del apóstol Pablo. Primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 20. Lo cierto es que el Mesías sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto, o sea, bicurín, ¿no? Las primicias. Entonces el apóstol Pablo le está comparando, está tipificando, ¿no? El primer fruto como lo que va a ocurrir con el Mesías, lo que ocurrió en su caso con el Mesías. Es el cumplimiento de una festividad, de una moedín del Eterno. Yeshua es el cumplimiento de una moedín del Eterno. Y ya en el tiempo de Moisés, en el desierto, Bikurín era una fiesta profética, una fiesta que anunciaba que nosotros íbamos a tener nuestra tierra, que íbamos a tener nuestras cosechas, que íbamos a tener nuestra vida. Entonces Yeshua también, al resucitar, ¿no? Es el cumplimiento de que vamos a tener, ¿qué cosa? Nuestra tierra, nuestra vida, de que vamos a ser parte de un reino. Amén. A eso estamos viendo acá. De una gran cosecha, Israel restaurado, el primero de todos los que murieron. Colosenses 1:18. El Mesías también es la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa iglesia? Acá lo ponemos como los sacados fuera, que en hebreo es
Kehilá, ¿no? Los que estaban saliendo del sistema. ¿A quién se le llamaba iglesia en la época del apóstol Pablo? A los que estaban saliendo del sistema, a los que estaban regresando al pacto, a la alianza. Cuando Yeshua viene y dice, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en la Besorá, lo que está diciendo es, sean parte de la iglesia o de la Kehilá, sean parte de la congregación. Entonces, Yeshua era el principio, el comienzo de esa Kehilá, esa cabeza, lo sacado fuera, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Entonces vemos que lo que el evangelista Marcos está hablando sobre la resurrección está ahora verificado en los escritos del apóstol Pablo. Entonces, uno diría, pues Marcos, ¿cómo supo? ¿De dónde se enteró? Recuerden que hablamos ya que él era discípulo de Pablo y también del apóstol Pedro, ¿no? Entonces, sus escritos están basados en lo que aprendió, en lo que convivió con estos apóstoles. Apocalipsis 1:5. Y de Yeshua, el Mesías, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. También en Apocalipsis está recordando que Yeshua es el primero en resucitar, el primero en lo que se refiere a la restauración o a ser parte del reino. Amén. Bueno. Eso entonces vimos el tema de los textos que hablan acerca de la resurrección del Mesías. Versículo 7. Pero id, otro dicho de este hombre vestido, de este joven vestido de blanco. Primero les habla que él ha resucitado, que no está aquí. Ahora les dice también un recado muy importante. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esto es muy importante porque este joven está dando el recado de algo que Yeshua ya lo había anticipado. Ya lo había dicho, ¿no? De que nos íbamos a encontrar en Galilea. Versículo 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y decían nada, y ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y aquí en el versículo 8 aparece como una forma de susto de estas mujeres, ¿no? Como que todavía no lo habían comprendido muy bien, no lo habían entendido muy bien, qué es lo que está ocurriendo. Y eso vamos a ver al terminar este capítulo, ¿no? Según algunos escritos antiguos del libro de Marcos, el libro de Marcos termina aquí. Hasta acá nomás llega, hasta el versículo 8. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos definir el final de Marcos, es que unas mujeres fueron al sepulcro a ungir, a preparar, fueron a ver qué estaba pasando ahí, qué ocurría, si Yeshua resucitó, había dicho que iba a resucitar el tercer día, y se les apareció un joven con vestiduras blancas, sospechoso, joven sospechoso. Puede ser un ángel, puede ser un enviado del Padre, puede ser un mensajero. Él les dijo, resucitó. Y muchos de los escritores del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, vimos que confirmaron en sus relatos que ciertamente Yeshua resucitó. Eso es lo importante. Entonces, la narrativa de estas mujeres era de que Yeshua resucitó. Y lo que compartieron, Pablo, también Pedro compartió, ¿no? También Juan y otros apóstoles, es que Yeshua resucitó. Entonces, hasta acá nosotros podemos entender que Yeshua resucitó. Ese sería si este es el final,
Estoy hablando si este es el final, que el final de Marcos es que Yeshua resucitó. Ahora lo que viene después son las apariciones. Las apariciones que ese Yeshua resucitado tuvo con sus discípulos y algunas personas. Y las apariciones se pueden confirmar simplemente con testigos. ¿Realmente vos le viste a Yeshua? Sí, yo le vi. Y si alguien me dice, yo le vi a Yeshua, yo le vi resucitado, yo no te creo. Bueno, hasta ahí no se puede quedar. Si alguien me dice, yo le vi a Yeshua resucitado, yo le vi resucitado, sí, pero yo no te creo. Y bueno, ¿qué se puede hacer? Pero cuando pasando el tiempo ocurría que ya no era simplemente que tenías que decir, yo le vi a Yeshua resucitado, sino decir, yo le vi a Yeshua resucitado, te podía costar la vida. No sé si me entienden, ¿no? Te podía costar la vida. Mira, Laura, si vos decís que Yeshua, ¿le viste a Yeshua resucitado? ¿Sí o no? Bueno, no te creo. Entonces, hasta ahí nada nos pasa. Tal vez te ofende, no te creo. Pero ahora cambió la ley. Si seguís afirmando eso, la guillotina o descabezado, ejecución. Y ahí que hoy tenía que pensar 2 veces, ¿no? Para seguir diciendo, pero Yeshua resucitó, pero Yeshua resucitó. Entonces, eso puede ser una de las pruebas contundentes que estas personas, las primeras personas, estamos hablando de los apóstoles, entendieron que Yeshua resucitó. Y probablemente, estoy por la fe casi convencido, Yeshua se le manifestó. Por eso podían entregar sus vidas. Es la forma de poder explicar lo que la Escritura nos está hablando, ¿no? No hablando de una forma fanática. Oh, no me digan que Yeshua no resucitó porque es herejía. Y resucitó y punto. Basta ya. No. Tenemos que ver la Biblia como lo explica y encontrar la fe en él. Por eso, entonces hasta acá sí terminaría Marcos. El mensaje de Marcos sería, a pesar de todas las aflicciones, a pesar de todas las situaciones, nuestro Maestro resucitó y volverá, aparecerá nuevamente. Entonces se quedan las personas con la esperanza, porque no encontraron más su cuerpo. Vamos a ver esta nota 8 para ver algunos puntos desde la perspectiva de los otros evangelistas. Ahí. Dice, el Evangelio según Mateo habla así. Nosotros ya habíamos visto, habíamos analizado y estudiado y hablado que según los estudiosos de la Biblia, el primer evangelio narrado fue el de Marcos. Años después se narran Mateo y Lucas. Muchas de las cosas que fueron puestas en Mateo y Lucas están sacadas de Marcos y algunas cosas ampliadas o corregidas o perfeccionadas. Pero eso no le desacredita como evangelio, ¿no? Son testigos, son testimonios. Pero es seguro que la base para el evangelio de Mateo y de Lucas es Marcos. Y con más años después aparece Juan, que puede ser que no haya tenido ninguna implicancia en los escritos de Marcos. Entonces podría ser que Juan es otra perspectiva, una perspectiva más avanzada, más espiritual, ¿no? Un entendimiento a otro nivel, dicen algunos, ¿no? Para poder comprender lo que se trata de los evangelios. Informe de la guardia, cosas que aparecen, ¿no? En Mateo, que no vemos en Marcos. Por ejemplo, el informe de la guardia. La guardia va y le dice, ocurrió tal cosa. ¿Se acuerdan de ese tema, no? Que apareció unos seres, un terremoto y así. Y los líderes le dicen a esa guardia para que nieguen todo, que digan que sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo y que eso se le diga a las autoridades, ¿no? Conocen esa historia. Y ese dicho se quedó hasta los últimos tiempos, porque realmente lo que ocurrió, que los discípulos robaron el cuerpo y después dijeron que resucitó. Eso aclara en el libro de Mateo. Después Yeshua se les aparece en Galilea. Entonces Mateo recalca ese punto de que él se aparece en Galilea. Mateo 26:32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ya le había anticipado entonces este encuentro que iba a ocurrir. Esto es algo que Yeshua, estando en vida, ya había anunciado. Marcos 14:28 también dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces esto puede estar confirmando
los testimonios que estas mujeres dijeron, que este hombre misterioso les habló y les dijo que Yeshua dijo, díganle a mis discípulos que me voy adelantando para el encuentro en Galilea. Amén, para tener en cuenta estos puntos. Hasta acá entonces el versículo 8. Entonces el versículo 8 terminaría con que Yeshua resucitó y hay un encuentro que tiene que ser en Galilea. Hasta ahí se nos acabó el capítulo, ¿no? Pero porque tenemos esta escritura y porque tenemos que leer toda la Biblia y porque hay que ir verso por verso y tenemos que analizar si es así o no es así, vamos a continuar este libro de Marcos según lo que está escrito en los demás versículos, porque en nuestra Biblia está, para tratar de entender qué cosa ahí está de falacia, de tan falso, ¿no? Qué cosa hay como inventado. Y vamos a leerlo y a darnos cuenta. O algunas cosas probablemente se agregó años posteriores o después, teniendo en cuenta ya el testimonio de la vivencia de los apóstoles. Puede ser que lo que viene después haya sido ya resultado del testimonio de los apóstoles y como para completar esta primer evangelio. No sé si se me entiende, ¿no? Lo que estoy diciendo. Un evangelio incompleto desde la perspectiva de alguno, pero en un momento de crisis y de dificultad era de bastante bendición. Pero cuando ya las aguas se calmaron, creo que hacía falta, habrán entendido así los expertos, completar este evangelio, culminar con la experiencia que hemos vivido nosotros como apóstoles y como seguidores del Mesías. Amén. Y por eso podemos decir que muchas de las cosas que están después no se puede decir que es totalmente errado. O se puede decir así. Para que tengamos en cuenta, ¿no?, este punto. Bueno, pero vamos a analizar. ¿Cuáles son las cosas que aparecen ya del versículo 9? Versículo 9, habiendo resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Fíjense un poco en la diferencia ya en este versículo 9. Parece que ya es otra historia. ¿Cómo termina el versículo 8? Mujeres que fueron al primer encuentro y espantadas, corrieron. Pero en el versículo 9 aparece ya María Magdalena, conocida por ser una persona que había sido liberada de 7 demonios. Aparece en escena esta mujer. Y la única referencia que tenemos de este acontecimiento es Juan 20:11. Y Juan es un evangelio escrito mucho tiempo después. Entonces podemos entender que desde la perspectiva de Juan y desde el punto de vista de Juan, Yeshua se le manifestó a esta mujer, María Magdalena. Y ese pudo haber sido la referencia para continuar este libro de Marcos. No sé si me captan, ¿no? Para continuar el versículo 9, desde esa perspectiva, para poder captar. Porque algunos me dirían, no, ¿cómo si el pastor sabe bien que hasta 8 nomás continúa, sigue con la herejía? Otros, ¿cómo va a ser capaz de quitar? ¿Quién dijo que hasta 8 nomás era? ¿De dónde escuchó el pastor? Tremenda herejía. Cada persona siempre tiene su punto de vista, entonces tratamos de no ir en contra de ninguno, sino de entender por qué está ahí, por qué el Todopoderoso nos permite. Porque yo todo lo que leo de la Escritura creo que es una influencia al Padre para cambiar mi vida, para hacerme entender su plan, su proyecto, para ser cada día una persona realmente que hace la voluntad del Todopoderoso. No simplemente para estar discutiendo con otro, ¿no? O diciéndole, tú tienes la verdad y yo soy falso, o al revés, no. Tú eres falso y yo tengo la verdad. No es para eso nomás, sino es realmente para cambiar como persona. Amén. Bueno, entonces María Magdalena, de la quien había salido 7 demonios. Yendo ella, acá dice que ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Entonces María Magdalena va y les avisa, Yeshua ha resucitado, según el versículo 10 del capítulo 16. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. No creyeron semejante cosa rara, ¿no? En otras versiones, como aparece que fueron las mujeres y le hablaron, ¿no? Entre todas las mujeres espantadas. Pero acá
María Magdalena la que aparece y les narra a ellos este acontecimiento. Entonces, nosotros podemos entender que eso ya puede haber sido una perspectiva del escritor del Evangelio de Juan. Y los escritos de Lucas y Mateo es como una continuación de cómo terminó Marcos, porque Marcos termina con mujeres que se van espantadas. Entonces, como que Lucas y Mateo vamos a completar lo que faltó. Vamos a completar lo que faltó. Bueno, versículo 12. Ahora fíjense aquí. Yeshua aparece a sus discípulos, dice esta nota. Y esto está en Lucas 24:13. Lucas 24:13 pone que Yeshua aparece a sus discípulos en ese momento, en el lugar donde ellos están reunidos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos. Todavía falta este punto. Que iban de camino yendo al campo. Esto es, los dos que iban a Emaús. Es una forma medio extraña de ver este narrativo, porque Marcos ni menciona estas cosas. Se puede decir que son extensiones entonces, pero que sí lo menciona, ¿quién? Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 al 35, donde sale cuando Yeshua la acompaña, ellos no le reconocen, después le empieza a hablar desde Moisés hasta los salmos, los profetas. ¿Y qué ocurre? Les abre el entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos entender que eso se extiende acá? Recuerden que desde 8 estamos extendiendo, ¿no? Puede ser que es lo que entendieron después los apóstoles, ¿no? Cómo ellos llegaron a comprender este mensaje, cómo ellos llegaron a entender que Yeshua resucitó. Puede ser por estas mujeres que le anunciaron, y le dijeron, también por estos dos hombres que aparecieron y dijeron, vimos al maestro. El maestro se nos apareció. Recuerden, si alguien viene y dice, el maestro se nos apareció, yo tengo la opción ¿de qué? ¿De qué tengo la opción? ¿De creerle o no creerle? Pero de que sea cierto o no sea cierto, yo no puedo decir. El maestro se nos apareció y nos acompañó hasta nuestras casas y nos empezó a explicar la Torá, los salmos y los profetas y nos abrió el entendimiento y vimos cómo partimos el pan. A otro con ese cuento. Pero puede ser que para mí sea cuento. Pero ellos nos están testificando y primero fueron estas mujeres. Recuerden, Marcos, ¿dónde terminó? Unas mujeres espantadas. Ahora, Juan, desde la perspectiva de Juan, aunque Marcos también, desde el versículo 9, le está extendiendo que esta mujer espantada parece otra mujer, María Magdalena, que no se espanta tanto. Y le ve a Yeshua. Y el libro de Juan dice que ella quiere agarrarle y como sostenerle, ¿no? Y Yeshua le dice, no, suelta porque tengo que ir al Padre. Aún no he subido al Padre. Hay otras narrativas, hay una perspectiva más, un nivel más avanzado de entendimiento es el de Juan. Y ya en esta extensión de Marcos se puede ver ese nivel extensivo de Juan. Y también se puede ver el punto de vista ya desde los apóstoles, desde su vivencia, de cómo ellos entendieron el mensaje de la resurrección, cómo se les avisó, porque Marcos no comenta hasta el versículo 8, claro, cómo ocurrió. Hasta 8, mujeres espantadas. Pero puede ser que después se entendió, los apóstoles quisieron completar su escrito con que no, pero se le olvidó a Marcos poner que vinieron unas mujeres y nos anunciaron que Yeshua había resucitado. Y recuerden, en ese tiempo escribir que unas mujeres vieron esto, unas mujeres son testigos de esto, es como escribir cosas no creíbles, es como escribir cosas sobre los unicornios en este tiempo, ¿no? Como algún periodista serio escriba y los unicornios o los dragones que lanzan fuego, eso empieza y publica en ABC o en La Nación. Nadie va a creerle, ¿no? Algo así es decir, entonces, unas mujeres vieron. Por eso estamos entendiendo la perspectiva de cuál puede haber sido la razón de que Marcos terminó allí nomás su evangelio. Ahora, versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Ni aun a estos dos hombres creyeron, dice, según la versión de Marcos. Ahora, vamos a ver que no solo Marcos tiene el tema de la aparición. Ahora, ¿qué es lo que el pastor está explicando hoy? Estamos queriendo terminar el libro de Marcos, que de acuerdo a la tradición, solamente es hasta no, de acuerdo a los textos más antiguos, no de la tradición, de acuerdo a los textos más antiguos, que al final vamos a ver cuáles son, solamente está el versículo 8.
Nosotros estamos tratando de entender de por qué del 9 al 20. ¿Cuál es la explicación de que si en algunos textos antiguos aparece hasta el 8, por qué en algunos otros apareció el 9 y el 20? Y si eso concuerda, esos textos bíblicos concuerdan con otros pasajes de la Biblia, con otra escritura de la Biblia. Eso estamos viendo. Ahora, las apariciones. Marcos 13 nota. Las apariciones, según otros textos de la Biblia. Primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Fíjense cómo dice ahí. El discípulo de Marcos era el apóstol Pablo. Él escribió carta a los creyentes para que crean en Yeshua. Y dice acá, yo, versículo 3, les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. Esto está hablando el apóstol Pablo. También, el Mesías murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Una referencia puede ser Isaías 53, donde dice que Él cargaría nuestros pecados. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Y otra vez Pablo aclara, tal como dicen las Escrituras. Y hay un texto en Oseas capítulo 6, donde dice que habría resurrección. Y hay otro texto también, en Salmo, en Job. Entonces, el apóstol Pablo, basándose en textos que mencionan que el Mesías resucitaría, está confirmando lo que estamos viendo en Marcos. Está confirmando. O sea, él puede ser un testigo espiritual, vamos a decirle, de la resurrección del Maestro. 5. Como dice la Escritura, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Fíjense una cosa interesante que pone Pablo a los corintios. ¿Quién dice que le vio a Yeshua resucitar? Lo vio Pedro. O sea que para que pueda ser, ¿cómo le aplica? Para que pueda ser seguro, creíble, gracias hermana, creíble la palabra que según Marcos, estas mujeres vinieron a decir, o estos dos discípulos que iban a Emaús, puede ser creíble, le ponen como el primero en creer, ¿a quién? A Pedro, ¿no? Pedro fue el que primero confirmó. Cuando Pedro le vio resucitado, ahora sí, es cierto. Mientras todos los demás le veían, es dudoso. Si Pablo dice que Pedro dice que Yeshua resucitó, ¿quién va a creer lo contrario en aquella época? Nadie. Entonces Pedro dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. O sea que hay más de Pedro, o sea, hablar conjunto entonces. Entonces, para que mi audiencia corintios, crean que yo estoy enseñando acerca de un Yeshua resucitado, les digo que el apóstol de más fidelidad lo vio. Se llama Kefas, Pedro. Y también lo vieron los apóstoles. Y ellos dieron su vida por ese testimonio. Su vida dieron por ese testimonio. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Entonces, otro testigo que tenía el apóstol Pablo, esto podían ser la fuente del apóstol Pablo, ¿no? Sus fuentes, sus datos. Tiene también a más de 500 seguidores de Yeshua que testifican que le vieron. Ahora que le creamos, no sé. Ellos, 500 personas testifican que le vieron, de los cuales algunos ya murieron, porque esta carta se escribió ya, había pasado bastante tiempo, años 50 aproximadamente, años 50, 51. Entonces algunos ya murieron, pero otros todavía viven. ¿En serio vos le decís? Sí, Yeshua vino, Yeshua estuvo con nosotros, caminó con nosotros. Del que vos quieras creerle, ya no sé, pero yo le vi, yo caminé con él, yo estuve con él. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles, todos los seguidores enviados, todos los que estaban confiando en el Mesías, vieron al Mesías resucitado. Y también menciona a Santiago, porque Santiago, Jacob, ¿no? El hermano de Yeshua, según la Escritura, era, se puede decir, al principio no creía en Yeshua como Mesías, como le negaba. No podía aceptar a un Mesías del estilo de Yeshua. Entonces,
por eso, como que el apóstol Pablo le menciona, hasta su propio hermano que al principio le negaba, no le aceptaba como Mesías, lo vio resucitado. Y Santiago era considerado justo porque siempre hablaba las cosas con sinceridad. No diría como un invento. Inclusive, según la tradición, a él le mataron tirándole del pináculo del templo, ¿no? Le querían, le amenazaban, dice que renuncia a Yeshua, niega su resurrección, di que no ha resucitado. Y él, no voy a negar. Entonces te vamos a tirar, le decía, no voy a negar. Y algunos cuentan que a propósito le tiraron y otros dicen que se le cayó, ¿no? No sabemos, ¿no? Que tipo le colgaban así de los pies y se le cayó. Y muere así, sin rechazar la resurrección. Una de las razones por la cual muchos creyentes en Yeshua eran asesinados era por no negar la resurrección. Y el apóstol Pablo menciona que cuando estaba en Atenas, creo, cuando estaba todo lindo, hablando ahí en el Areópago, ¿no? Estaba hablando él. Y cuando empieza a tocar el tema de la resurrección, ya la gente no quiere más escuchar. Aún hasta nuestros días, hay muchos creyentes que creen que nosotros vamos a vivir y al morir, ya terminó. Y es una forma de pensar para no preocuparte por nada, ¿no? Y vamos a suponer que hay esa posibilidad. Además, entonces, no pierdo nada en creer que hay una resurrección. Ahora sí pierdo cuando este tema es usado como fanatismo, ¿no? Como se usa lastimosamente por la cristiandad o por la religiosidad para hacer actuar a la gente de una forma incorrecta, para hacerle hacer cosas que no convienen. Cuando es usado este tema para fanatizar o dominar o manejar personas, ahí sí ya es un perjuicio, ¿no? Por eso es importante la escritura, la palabra, entenderla de una forma abierta, transparente y sin perjudicar. Ese era el objetivo. Luego Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Y ahora está la pregunta, ¿Pablo también le vio resucitado a Yeshua o vio alguna visión de Yeshua? Hasta ahí no podemos quedar. Según el libro de Hechos, a él se le aparece, ¿no? Yeshua y le habla, le dice, ¿por qué me persigues? Yo soy Yeshua. En hebreo dice que le dijo, a quien tú persigues. Entonces, podía haber sido esa la aparición, una visión. También Pedro dice que escucha a Yeshua que le habla, mata y come. Son visiones, son perspectivas. Pero lo interesante de esto es que cuando Pedro, según su testimonio en el libro de Gálatas, se encuentra con Santiago, Juan Pablo, cuando se encuentra con Pedro, Santiago y Juan, él les narra de que el evangelio que yo predico es este. Y les narra el evangelio que estaba predicando y coincidía con el evangelio que Juan, Pedro y Santiago estaban compartiendo. Por eso ellos consideran que tú realmente fuiste instruido por nuestro maestro. ¿De qué manera? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Puede ser una manera espiritual. ¿Cómo puede ser una manera espiritual que el poder del Eterno a través de Yeshua trabaje en mí? Que su rúa me abra el entendimiento a través de la Escritura. Eso es lo que Yeshua hizo con muchos de sus discípulos. Les abrió el entendimiento a través de las Escrituras. Yo estoy convencido de que el Todopoderoso, a través de el rúa del Maestro, que significa su enseñanza, su aliento, su espíritu, su poder, que se manifestó aquí en la tierra, le empujó al apóstol Pablo para entender las Escrituras y para entender que esa que él estaba persiguiendo era el Mesías prometido de la Torá. Por eso en la Escritura sale que él se fue a Arabia, estuvo mucho tiempo allá. Quiere decir que usó lo que se llama la meditación, la reflexión, el comprender bien la palabra. Y el Padre le reveló la misma enseñanza que Yeshua le había dado a sus discípulos. Y por eso ellos podían decir, tú fuiste instruido por el Maestro. Amén. Porque personalmente Pablo no le vio nunca al Maestro. Personalmente no. Bueno. Algunos dirían, el pastor trata de todo lo posible de sacar lo sobrenatural, ¿no? No es que trato de sacar lo sobrenatural. Y por ahí si Yeshua le aparecía así, hola Pablo, soy Yeshua.
toma nota, te voy a enseñar cosas que le enseñé a mis apóstoles cuando estaba en la tierra. Muy, ¿cómo dice? Otras religiones así hablan, ¿no? Que aparece un ángel y te toma nota, toma nota. Entonces, si alguno quiere creer así también, ¿qué problema hay, no? Pero nosotros tratamos de ir lo más claro posible, ¿no? Lo más entendido posible. Claro, oye, una persona dice, ¿y cómo a mí, pastor, yo tengo mi testimonio de permiso, quiero dar? Yo estoy dando un ejemplo de alguien. A mí se me apareció Jesucristo, como vos le decís, Yeshua, y me habló y me dijo que viviría así, me pasaría esto. Yo le vi cómo era y tenía barba y tenía una bata blanca y una franja roja, una de ese azul. Y ojos celeste y cabello largo, ¿no? ¿Y cómo hablaba? Y suave hablaba. Un suave español. Entonces, muchas personas así, ustedes piensan que yo digo esto de broma, así testifican, así hablan, yo le vi. ¿Y qué le puedo decir? No te creo. Como en aquella época también puedo decirle a algunos que decían, yo le vi a Yeshua, no te creo. Pero si él dice que es cierto, si está mintiendo, allá él o ella, con su historia. Entonces yo tengo que ver lo que la Escritura me dice, tratando de ver desde el punto de vista más lógico posible, y si quiero crear mi imaginación lo más fantástico posible, también puedo. Soy libre de imaginarme lo que sea, ¿no? Mi mente es independiente, ¿no? Pero para que sea más razonable y transmitible, mejor como los textos me indican. Amén. Bueno, por último, John. Ahora, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos le creyeron. Ahora, otro punto acá en esta extensión de Marcos, el capítulo 16, es la comisión. Yeshua comisiona a los apóstoles, el mandato que Yeshua le da. Finalmente, dice el versículo 14 de Marcos 16, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esto es como que Yeshua, acá dice, miren, finalmente le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Bueno, no dice por qué son así, sino que Marcos utiliza como un narrador que está comentando que Yeshua les exhortó. Es como que alguien estuviera viendo de afuera y en ese momento Yeshua exhortaba a sus discípulos, algo así, ¿no? Está narrando, ¿no? Viendo así, ¿no? Y alguien narra. Esto es muy importante porque esto pudo haber sido una experiencia de los apóstoles. Porque ellos al principio, según los textos que vemos de Lucas, los textos que vemos de Mateo, dudaban. No solamente ahí en el tiempo de la muerte de Yeshua, ya cuando Yeshua anunciaba de que tenía que morir, ¿qué decían ellos? En ninguna manera te acontezca esto. ¿Y se acuerdan que le había dicho Yeshua en una parte? Apártate de mí, a Satán, adversario, les reprochaba. Y también le había hablado varias veces que esto todavía no estaba en ellos porque todavía no había llegado su hora, todavía no comprendían las escrituras. Entonces, esta narrativa del versículo 14, de la extensión que vemos acá en Marcos, puede ser un testimonio de la vivencia de los apóstoles ante las primeras noticias de la resurrección de Yeshua, y que está ya acá narrado como algo que ocurrió. Pero vamos a esta nota 14. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya en Lucas vemos más palabras. Ustedes en Marcos ven solamente un reproche en la extensión. Recuerden, hasta el versículo 8, según los textos más antiguos, es Marcos. Pero nosotros estamos analizando esa extensión que aparece en otras traducciones y vemos la probabilidad de que hayan sido realmente hechos que acontecieron, porque están escritos en otros textos. El tema también que Yeshua le está hablando a ellos, conversando en Marcos, es como una, ¿cómo se dice? Una tercera persona, un narrador. Pero acá en Lucas, directamente Yeshua está hablando. Y le está hablando de temas como de creer en la Escritura, creer en la palabra. Este tema también se ve en varios puntos del libro de
de Lucas, varios puntos del libro de Lucas, que el enfoque es irse a la Escritura. Entonces podemos tener en cuenta que el escritor del Evangelio de Lucas era un investigador. Desde el primer versículo ya comienza, como te lo he dicho, habiendo analizado, indagado, investigado. Entonces siempre está sacando la importancia del valor de ir a los textos. Recalcó esa parte de la enseñanza del maestro. Amén. Salmos 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Imagínense cómo termina Lucas, o sea, cómo le va agregando cosas que no vemos en Marcos. No podemos comprender. Entonces, ¿de dónde sacó toda esta idea Lucas? Puede haber sido la experiencia vivida con el apóstol Pablo, de la enseñanza recibida del apóstol Pablo, porque Lucas era discípulo del apóstol Pablo, y las completa en su evangelio, o testimonios de los apóstoles. Testimonios de los apóstoles. Es una investigación que lo ha hecho y se le agrega. ¿Y qué recalca? Recalca el objetivo de que Yeshua haya dejado el mensaje de restauración, que era recuperar las ovejas perdidas, de ir a predicar, ¿no? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Bueno, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo. Así está, ¿no? Parece que pasamos. Sí, está bien, ¿no? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, si tuviéramos la Biblia, ¿cómo se llama? Letra roja. ¿Ustedes tienen letra roja? Ahí aparece letra roja, ¿no? O sea que, y les dijo, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando acá? Yeshua. Yeshua está hablando y está diciendo en esta extensión: vayan y prediquen por todo el mundo el evangelio a toda criatura, todas las personas, vayan y prediquen. Entonces, desde la perspectiva de Marcos, en esta escena, Yeshua mandó esa orden. Ahora, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿en qué tiene que creer esa persona que va a escuchar este evangelio? ¿Qué es lo que tiene que creer? Y ese es el tema de debate entre los apóstoles, entre los judaizantes de aquella época, entre el apóstol Pablo, entre los gentiles que estaban convirtiéndose a Yeshua. Era un debate terrible. El que creyere, había ya varias perspectivas. Entonces, desde el estudio que hicimos del libro de Marcos, vimos que lo que Yeshua estuvo tratando de transmitir a la nación era el regresar a las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Eso es lo que estuvimos viendo en toda la enseñanza que vimos en el estudio de Marcos. Porque acá podemos dejar el que creyere. ¿Y qué tiene que creer? Y tiene que creer que mi congregación, mi iglesia, mi quejilá es la verdadera y que yo soy el roe verdadero, y tiene que bautizarse en el nombre de nuestra congregación y será salvo. ¿Así está enseñando? Pero parece que así a ese punto se usa ese texto. El que creyere en nuestra congregación, denominación y sistema de predicación, en nuestro calendario, en nuestros días, en nuestras palabras, en nuestra frase, será salvo. Parece que así hoy se le agrega, ¿no? Pero para entender ese que creyere, tiene que volver otra vez a Marcos 1. Y de Marcos 1 hasta que el 16 empezar a analizar otra vez punto por punto y vas a entender qué es lo que tiene que creer. ¿Qué es lo que el narrador final puso en los labios de Yeshua que él transmitió a sus discípulos? Pero no dice, ¿no? Solamente dice: el que creyere y fue bautizado será salvo. Arriba está hablando del evangelio. Y ahí otra vez te queda con ¿qué es el evangelio?
Puede ser tu evangelio, mi evangelio o los evangelios. ¿Cuál? El apóstol Pablo hablaba de un evangelio. Entonces, para analizar, cuando el apóstol Pablo hablaba de que predica otro evangelio, sea anatema, tenemos que analizarle entonces en todos sus escritos del apóstol Pablo. Romanos, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses. No simplemente decir otro evangelio y punto. Y para analizar eso otro evangelio tenemos que ver que lo que Lucas, Juan, Mateo y Marcos hablaban como evangelio no es el conjunto de versículos, de acontecimientos que Yeshua vivió solamente. Es un mensaje que tal vez en varios acontecimientos aparece. Es un mensaje, es una promesa. Ese es el evangelio. Amén. Por eso en otras versiones dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Bueno, será condenado. Vamos a la nota 16. Mateo 28, 19. Dice así. Por tanto, id y haced discípulos. Acá en Mateo dice que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del, entre paréntesis, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en otras versiones más antiguas no aparece ¿cómo se dice? Esta regla de que tiene que ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simplemente eso, no aparece. Entonces fue agregado a años posteriores porque era una creencia que había aparecido posteriormente, que ahora no podemos explicar, si no va a ser otro tema. Pero bueno, enseñándoles. Que ahora el tema del bautismo ya nosotros tocamos cuando estudiamos Marcos, cuando Yeshua fue bautizado, cuando les bautizaba, ahí pueden entrar y van a ver de qué se trataba, por qué se bautizaban, por qué hacían la inmersión en el agua para poder ser parte de, se puede decir, de la comunidad que estaba siendo restaurada. ¿Y qué quiere otra cosa Mateo que dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cómo es que Yeshua va a estar con ellos? Si Él va ahora a subir a los cielos y estar ante el Padre. ¿Qué es lo que va a permanecer en ellos de Yeshua? ¿Cómo Yeshua está conmigo? ¿Cómo yo puedo saber que Yeshua está? Ustedes conocen esa frase, ¿no? Jesús está conmigo, siempre me acompaña. Así ahí, ¿no? ¿Cómo ustedes saben que Yahoshua está con nosotros, ¿no? Va a estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Cómo? Sentimos su presencia. ¿Cómo era esa canción? Qué dulce es estar en su presencia. Mejor yo no canto, voy a dejar a los cantantes, ¿no? Próximamente. Entonces, ¿cómo podemos decir? Yeshua está conmigo. ¿Cómo? Parece que no está con nosotros. ¿Sienten ustedes un espíritu, un aire caliente o frío o tibio? Guardando, aquí está diciendo, ¿no? Enseñándola que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Todas las enseñanzas del Maestro tienen que estar en nuestro corazón y manifestarse en nuestra vida. Entonces yo voy a poder decir, el Maestro está conmigo. El Maestro guía mis pasos. Como decía el apóstol Pablo, con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, sino el Maestro vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Elohim que me amó. Así está hablando. Él entonces habla de esa manifestación, esa enseñanza que le ha dado. Eso es lo que va a probar que el Mesías está contigo porque hay un cambio en tu vida. Amén. Eso era. Y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la parte que Mateo le agrega que Yeshua habló a sus discípulos. Le agrega en el sentido de que no vemos esto en Marcos. ¿Se entiende cuando hablo así? ¿No? Porque algunos, el pastor dice que esta parte fue agregado. Escuchamos claramente. Lo tengo marcado. Voy a editarlo esta zona. Estamos hablando de la perspectiva que el estudio que nosotros estamos haciendo, ¿qué libro es? Marcos. No es Mateo. Estamos solamente completando. Bueno. Ahora, el 17. Y tendría que tomar casi media hora de charla, ¿no? Pero vamos a resumirla rápido. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Primero, creer en el nombre de Yeshua es creer en la vivencia de Yeshua.
en los hechos que Él ha manifestado. No en el nombre solamente, en el sonido. Por eso tanto debate por el nombre y el objetivo principal es qué hizo, su vivencia, sus méritos. Entonces, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Otra vez, según Marcos, Yeshua de su boca está hablando estas cosas. Pero esta es una extensión de Marcos, de acuerdo a unos textos, y lo que nosotros estamos viendo acá es que aparece algunas prácticas que ya se estaban ejecutando cuando Yeshua estaba haciendo su ministerio. Como que Él les dice, esto que ocurrió, yo también tuve la oportunidad de expulsar demonios, pero Yeshua nunca habló en lenguas, ¿no? O habló en lengua. Hay una parte donde habló en lengua. Entonces, esta práctica puede ser algo que se le va agregando. No sé si me están captando lo que digo. Ya que es una extensión, la tratamos de explicar. Entonces, ¿por qué está ahí eso? ¿Será que Yeshua mismo lo dijo eso? Y bueno, ahí dice que dijo y lo dijo, pero Él no habló en lengua, entonces sería algo nuevo. Algo nuevo que va a ocurrir. Algo que yo no hice nunca, pero ustedes me van a superar. Ahora, el de echar demonios, sí. Yeshua varias veces echó los demonios, ¿no? Puede ser sí que si confían en mi nombre, ustedes, si viven como yo viví, si actúan con la enseñanza que yo les di, los demonios van a correr de su alrededor. Y hay que tener en cuenta esto. No es simplemente que venga alguien con poder. Yo tengo el poder para echar los demonios y quiera echar demonios. Analiza tu vida. Analiza quién sos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, uno exorcista, porque esto era una práctica común de hacerse exorcista, echar demonios. Se le presentaron a un demoniado y en el nombre de, os conjuro en el nombre de ese Yeshua que predica Pablo. Y le dicen los demonios, le conocemos a Pablo y sabemos quién es Yeshua, pero ustedes quiénes son y le atacan. O sea, tu vida no tiene nada que ver con Pablo ni con Yeshua. Así que ninguna autoridad no tenía acá. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Antes de querer ser exclamadores de que expulso demonios, tratemos de imitar la vida del Maestro, la vida de Yeshua, de sus enseñanzas. Eso va a hacer que los demonios corran, sin necesidad de hacer show. ¡Fuera demonio! Lo que es más, ¿cómo se dice? Es más expectante, ¿no? Hacer un estudio donde yo explico, los demonios pueden irse, no es tan expectante. Pero vean acá, a ver, ese hermano, venga aquí, póngase ahí, que tienes un demonio. ¿En serio, pastor? Sí. Fuera, fuera. Eso, ¿cómo se ve? ¡Qué impresionante! Que llama, poderosamente choca. Ese pastor tiene la fe. Entonces, lastimosamente yo soy un pastor que no tengo la fe porque no hago este tipo de escenas, de show, no sé, así. Pero Yeshua dice que lo vas a hacer. Yeshua dice que lo vas a hacer, pero antes, en este, siempre recalco, texto extendido, habla los que creen en mi nombre. Esa parte no se olviden. Vos estás creyendo en expulsar los demonios, pero no estás creyendo en el nombre de Dios. Sí, creo que se llama Jesucristo de Nazaret, o creo que se llama Jesús, o creo que se llama algo así, pero lo importante es que voy a echar demonios. No, vivencia, actitud, cambio de vida, humildad, sencillez. Los demonios van a correr, tiemblan, dice. Tiemblan, van a huir de vos. Huirá, así dice, ¿no? ¿Cómo decía el apóstol Santiago, no? El que tiene la fe huirá de vosotros. Bueno, hablarán nuevamente. Vamos a nota 17. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar otras lenguas según el Ruach les daba que hablar. Entonces ese tema de las lenguas aparece ahí en Marcos, pero ¿dónde nosotros empezamos a ver la escritura? A partir de Pentecostés. A partir de Pentecostés. Entonces, dos cosas. O Yeshua ya le anticipó a ellos, según este libro de Marcos, de que iban a hablar lengua, o ese acontecimiento milagroso que ocurrió ahí fue utilizado como referencia para completar el libro de Marcos y agregarle también el tema de las lenguas. Le faltó a Yeshua o le faltó a Marcos completar. Vamos a poner así, ¿no? No que Yeshua no dijo, le faltó a Marcos completar. Puede ser esa la perspectiva, pero de que aparece el tema de las lenguas, aparece pero recién en los libros de los Hechos, en la vida del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, continuamos.
18. Y tomarán en las manos serpientes. Y acá ya se ve más terrible todavía. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto puede ser que el maestro haya dicho, pero ¿con qué objetivo o propósito? Entonces, al entendimiento de algunas personas ha sido tan trágico este versículo que algunos literalmente han agarrado una serpiente. ¿Y qué pasó? Le mordió y murieron, literalmente. Algunos dicen, no, yo agarré y no me mordió. Si yo no voy a probar. Y algunos literalmente han tomado bebida mortífera y murieron. Entonces, cuando Yeshua, desde mi perspectiva, ¿no?, y teniendo en cuenta lo que Marcos pudo haber querido decir, que dijo Yeshua, es que ninguna dificultad les va a impedir que ustedes puedan llevar este mensaje. Ninguna dificultad. Y estos hechos específicos de la serpiente y de la bebida mortífera pueden estar relacionados a textos de la Torá o a vivencias de los apóstoles. ¿Hay ejemplos de serpientes mordiendo a alguien en la Escritura? En Números, y también al apóstol Pablo cuando recogía leña. ¿Se acuerdan del número que le mordía a la serpiente? ¿Por qué tenía poder la serpiente sobre ellos? Porque estaban rechazando el plan del Padre, la promesa del Padre. Y en en Hechos, el apóstol Pablo está recogiendo leña y le muerde literalmente una serpiente y no le pasa nada. Pero no es que él le provocó a la serpiente, él no estaba ni pensando en la serpiente. A menos que Pablo tenía la carta de Marcos pero en Marcos dice que si me mordiere. Pablo no tenía ninguna carta de Marcos. Entonces, Marcos se escribió después del acontecimiento de Pablo, mucho tiempo después. Por eso podemos deducir de que la extensión es como para aclarar que al que siga el camino del Mesías, ninguna dificultad, como sale en la Torá y como sale en un testimonio del apóstol Pablo, no le acontecerá nada. No para tomar literalmente. Puedes beber cosas mortíferas. Miren, aquí eché veneno, todas las pastillas venenosas para rata, víbora, elefante. Bien, hermano, la beberé y no me pasará nada. No me pasa nada. No es así. No es así. Amén. Bueno, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto también era una práctica que se hacía en aquella época. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer, siempre aclaro, es ver lo razonable o lo bíblico que puede ser esta extensión del versículo 9 al versículo 20. Para no decir, eso es herejía, eso es falsedad, eso es totalmente falso, sino que pudo haber tenido una idea para completar el libro. Nota 18. Lucas 10:19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes de enemigo. Pueden caminar entre serpientes. Acá sale un texto que Yeshua habló de que pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlo, nada les hará daño. Pero este es categórico, que es un ejemplo de caminar entre problemas y situaciones difíciles. No es que le está diciendo camine donde hay serpientes y nada le va a pasar. Camine donde hay escorpiones y nada le va a pasar. No hay ningún objetivo ni propósito. Estaba hablando de situaciones difíciles. Yeshua también le dijo una vez a algunos, serpientes, generación de víboras, así le dijo. El caso literalmente ellos eran serpientes, entonces figurativamente se puede decir. Él estaba viendo a estas personas terribles como serpientes. El creyente en el maestro va a poder caminar entre personas con problemas, pero el Padre le va a librar. Hechos 28:3. Mientras Pablo juntaba una brasa de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor le mordió en la mano. Esto es un testimonio. Bueno, vamos a terminar. La ascensión. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Elohim. Eso es otra de las cosas que Marcos ve que ocurre. Acá en esta nota, Lucas 24 dice, versículo 50, y le sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y eso de que
Yeshua se sentó a la diestra del Padre, es una narrativa que aparece en los Salmos y también después vemos que aparece en el libro de Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado y dice que él ve, puede ser en visión, al Todopoderoso y al Mesías sentado. Entonces, para decir que en el libro de Marcos es solamente un invento o algo que no puede ser, entonces hay textos en la Escritura que pueden corroborar también ese punto, ¿no? Y después de que Yeshua asciende. Hechos 1:9 dice, 40 días después de resucitar. Después de decir esto, Yeshua fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Esto aparece ya en Hechos capítulo 1:9. Y Juan 21:25, miren cómo termina el libro de Juan. Desde nuestra perspectiva, un evangelio creado ya mucho tiempo después con un enfoque más avanzado. Yeshua también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Entonces podemos ver que cada evangelio, cada narrador trató de enfocar las mejores perspectivas de nuestro Maestro para producir en nosotros la fe y la esperanza. Amén. Ahora, versículo 20, y ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, el Eterno, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esto ya se ve más categóricamente como una referencia a los apóstoles, ¿no? Lo que Yeshua les dice que tienen que hacer y que ellos empezaron a hacer después de Pentecostés. Ahora, para terminar, vamos a ver unos datos para poder conocer un poco acerca del capítulo 16 de Marcos. Y con esto ya terminamos. Marcos 16 es el capítulo final del Evangelio de Marcos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Comienza con el descubrimiento de la tumba vacía por María Magdalena. Estamos hablando de versículo 9, ¿no? El descubrimiento de la tumba vacía por María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé. Allí encuentran a un joven vestido de blanco que anuncia la resurrección de Yeshua. 16, del 1 al 6. Los dos manuscritos, atiendan bien acá, más antiguos de Marcos 16, de los años 300, o sea, los más antiguos, año 300 después del Mesías. Año 300 ya son los más antiguos, no hay más antiguo que eso. No hay escrito más antiguo que estos manuscritos del año 300, solamente hay pedacitos, no hay más. Concluyen con el Evangelio en el versículo 8, que termina con las mujeres huyendo de la tumba vacía y diciendo nada a nadie, porque estaban demasiado asustados. Entonces, ese es como terminaba Marcos en los dos textos de la Biblia más antiguos que hay, que son del año 300 después del Mesías. Ahí termina Marcos. Ahora vamos a ver algunos de estos manuscritos, se le llama códice, ¿no? Uno de ellos es el Códice Alejandrino, o sea, de Alejandría, que significa que este escrito fue encontrado en Alejandría, el escrito más antiguo. Codex Alexandrinus es un manuscrito del siglo V, ¿no?, de la Biblia griega, conteniendo la mayor parte de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, y del Nuevo Testamento, junto con el Codex Sinaiticus. Y el Codex Vaticanus es uno de los primeros y más completos manuscritos de la Biblia. Deriva su nombre de la ciudad de Alejandría, donde se cree que fue hecho. Esto es entonces en Alejandría, allá hacia Egipto. Codex Vaticanus, Codex Vaticano, el libro, otro de los textos de la Biblia más antiguo, el Vaticano. Uno de los más antiguos manuscritos conservados de la Biblia, ligeramente anterior al Codex Sinaiticus, y probablemente copiado como aquel durante en el siglo IV, ¿no? Está escrito en griego, en pergamino con letras unciales, en formato scriptio. Continúa y se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Se llama Códice Vaticano. Como es evidente,
por el lugar en donde se conserva, aunque nadie sabe cómo llegó ahí. Otro de los textos más antiguos. Entonces tenemos el Alejandrino y el Vaticano. Después, testigos textuales, dice. Algunos de los primeros manuscritos que contienen el texto de estos capítulos son Codex Vaticanus 325 al 350 existente, versículo 1 al 8. En el Código del Vaticano, Marcos termina en el versículo 8, no hay más. Y ese libro es del año 325 al 350, o sea, es el más antiguo. Codex Sinaiticus 330 a 360, existente, versículo 1 al 8. También el Código de Sinaí, del 1 hasta el 8 nada más. Y es también otro de los más antiguos, 330 a 360. Después hay otro, se llama Codex Becea, 400. Ese sí tiene completo el 1 al 20, pero es del año 400 recién, más nuevo, ¿no? Después Codex Alejandrinus, el año 400 al 440, también tiene completo. Y después hay otros Codex 450 y otros más. Pero fíjense que en los más antiguos, que son 2, 3 son los más antiguos, pero los más antiguos son Vaticano y Sinaítico. Ellos no tienen el versículo 9 en adelante. Y el libro, la Biblia, Alejandrina y las demás, que son de a partir del año 400 en adelante, sí ya tienen del 1 al 20. Por eso es que muchos deducen de que originalmente tal vez Marcos no escribió, o sea, no estaba ese 9 al 20. Pero desde nuestra perspectiva y lo que hemos visto hoy, hay muchas de las cosas que están del 9 al 20 que concuerdan con otros textos bíblicos. Concuerdan inclusive con textos del Antiguo Testamento. Entonces lo que pudo haber ocurrido es lo siguiente. O algunos le agregaron, o otros le quitaron, o otros le modificaron. 3 cosas entonces puede haber ocurrido. Hicieron una modificación. Lo importante es que el objetivo era que la fe llegue a nuestros corazones. Amén. Entonces así terminamos este libro de Marcos y también hoy conmemoramos la festividad de Bikurim, de primicia, ¿no? Feliz primicia para todos. Y también empezamos el conteo del Omer rumbo a Shavuot. A partir de hoy, de aquí a 50 días, vamos a conmemorar, a celebrar la fiesta de Shavuot. Esperemos que el Todopoderoso nos permita hacer una fiesta linda, agradable, con el espíritu del Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh en nuestros corazones, trabajándonos, guiándonos, fortaleciéndonos, que empecemos a madurar ya como primicias de trigo, ¿no? Estarán las primicias de cebada, de aquí a 50 días, primicias de trigo, alimento para reyes. Amén. Entonces, estamos muy agradecidos por todo lo que el Padre nos permite, ¿no? Y Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.